la realidad de la guerra espiritual, la realidad de la guerra espiritual. Este tema es controversial. Hay mucha gente en iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, iglesias de diferentes posiciones doctrinales que no creen que exista guerra espiritual. Creen que es un invento, creen que es una imaginación de mentes afiebradas. Hay iglesias que dicen que ya la guerra terminó, que cuando Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, hasta ahí llegó la guerra, y que es solamente una invención nuestra la idea de que existe una guerra espiritual para mantener a los cristianos desestabilizados, con cierto miedo, con cierto temor de demonios y de tantas otras cosas. Hay algunas iglesias cristianas evangélicas que enseñan que Satanás está atado. Por ejemplo, la primera enseña que Satanás fue echado fuera de los lugares celestes y que ya el Satanás no opera en la esfera celeste, sino que él fue echado. Por ejemplo, Cristo dijo en Juan capítulo 12, después vamos a ver el texto, aquí están las hojas. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces ellos dicen que cuando Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, él fue echado fuera de los lugares que ocupaba, en lugares celestes, y que ya no hay tal lucha en los aires, que eso ya llegó a su fin. Otros pasan más adelante a decir que Satanás está atado. Y yo les digo a ellos, si Satanás estuviera atado, entonces ¿por qué tanto crimen? Si Satanás está atado, ¿por qué tanto pecado? Si Satanás está atado, ¿por qué esta situación mundial que estamos viviendo? O sea, hay toda clase de teorías, algunas de las más locas. Y lamentablemente la gente busca en la Biblia algún versículo para apoyarse, y a veces lo encuentra. Pero claro, toman ese versículo fuera de contexto, y entonces forman alrededor de un versículo toda una teoría con la cual quieren ellos justificar la actitud que ellos han asumido. Nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6 para iniciar, que es el gran capítulo que habla de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, yo creo que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con este pasaje bíblico. Efesios 6 del 10 en adelante. Yo lo voy a leer y casi no lo vamos a comentar, solamente es alguna referencia pasajera. Por lo demás, hermanos míos, confortaos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. En Efesios capítulo 3, versículo 16 dice que nosotros somos fortalecidos con potencia en el hombre interior por el Espíritu. Ahí mismo está en Efesios 3, 16, debían de ustedes ver el versículo. O sea, si yo doy una referencia, búsquenla en la Biblia si pueden, si les da tiempo. Entonces nosotros nos fortalecemos, nos confortamos al saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos está fortaleciendo en nuestro hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? El hombre nuevo. ¿Y para qué nos está fortaleciendo? Para la lucha que tenemos que emprender en contra de Satanás. ¿Está bien? Leamos otra vez el versículo. Por lo demás, hermanos míos, confortados, o sea, fortaleceos en el Señor. Eso es Efesios capítulo 6, versículo 10. Y en la potencia de su fortaleza. Ahora, ¿dónde opera esa potencia? Según Efesios 3:16, Él opera en nosotros, por el Espíritu, en el hombre interior, el hombre nuevo, del cual hablamos ¿cuándo? Ayer. O sea, el Espíritu Santo viene a fortalecer, a alentar nuestro hombre nuevo para que esté preparado para la lucha, porque vamos a encontrar esta lucha en los siguientes versículos. Dice versículo 6, vestidos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del hombre nuevo? Hablamos de que nos tenemos que revestir del hombre nuevo. Ahora, al hombre nuevo hay que vestirlo ¿con qué? Con la armadura. Esa armadura no es para nosotros en el cuerpo físico, sino que es para nosotros en el cuerpo espiritual. Es en el hombre nuevo. El hombre nuevo tiene que ser vestido con la armadura de Dios. Y este es un acto consciente y deliberado de nuestra parte. Hay hermanos que dicen, yo me he visto con tal y tal cosa y me he visto con tal y tal cosa.
se ponen toda la armadura en una forma consciente, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Sigan con la lectura con la vista, hermanos. Para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del enemigo. El diablo nos va a atacar, querramos o no, y nosotros tenemos que aprender a estar ¿cómo? Firmes. Esa es una posición, ¿cómo podríamos decir? De orden militar. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. O sea, estar firmes, bien parados, bien plantados. Ustedes no sé si ustedes han visto fotos de los soldados ingleses de la élite del ejército inglés, que son los guardias del Palacio Buckingham, donde vive la reina Elizabeth. Escogen lo más granado del ejército inglés y lo entrenan, de modo que cuando se paran los guardias allí, aunque se les pare una mosca en la punta de la nariz, no se mueven. Parecen estatuas. Firmes, sobrios, en un sentido inconmovibles ante cualquier circunstancia. Eso es lo que está diciendo aquí: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿cómo? Firmes. ¿Contra qué? Acechanzas de Satanás. ¿Qué es acechar? No es tanto atacar, sino que vigilar, controlar. Es como tender una emboscada, una acechanza. O sea, el enemigo nos vigila, nos controla, está buscando una oportunidad. ¿Para qué? Para atacar, para caernos encima. Esa palabra aparece varias veces en el libro de los Salmos cuando habla de la lucha espiritual. Vamos a seguir, hermanos, rápido, por favor presten atención, porque no tenemos ¿qué? Aquí se introduce el tema de la lucha o la guerra espiritual. Sí tenemos lucha, pero no contra carne y sangre, sino contra espíritus inmundos que ocupan posiciones ventajosas en el mundo espiritual. Miremos aquí. Algunos dicen, como dicen, no tenemos lucha, como dicen, bueno, la lucha ya terminó. No tenemos lucha. Pero no está hablando de eso. Sí tenemos lucha, pero no contra sangre y carne, que significaría no tenemos lucha con otros seres humanos, de carne, hueso y sangre. Nuestra lucha es ¿con qué? Con espíritus, con seres espirituales, no con seres humanos. Su problema no es su suegra, su problema no es su vecina, su problema no es su compañía de trabajo. Esos son pobres seres humanos como usted, que se dejan usar del diablo. ¿Para qué? Para hacerle a usted la vida imposible. O sea, nuestra lucha no es con seres humanos, es con los espíritus que operan a través de ¿qué? De los seres humanos. Tenemos que mirar más allá de las personas, tenemos que mirar más allá de las circunstancias, tenemos que ver lo que está operando detrás o dentro de esas personas, esas situaciones que nosotros enfrentamos. Si desviamos la atención del verdadero problema espiritual hacia la persona o hacia la situación que estamos afrontando, vamos a perder la batalla. ¿Entiende? Si por ejemplo una persona me está llevando la contraria y yo empiezo a resentir a esa persona, a odiar a esa persona, ya perdí la batalla. ¿Por qué? Porque esos sentimientos me van a paralizar para la guerra espiritual. Yo tengo que mirar más allá de la persona, ver que detrás de esa persona está operando ¿quién? Por decirlo así, el diablo, que el diablo le está usando para hacerme imposible la vida. Entonces no la voy a emprender en contra de esa pobre persona que es un instrumento del diablo, sino que la voy a emprender ¿contra quién? Contra el diablo que está usando a aquella persona. ¿Me comprende? Así es como tenemos que manejar los problemas que encontramos en nuestras relaciones interpersonales, dentro o fuera de la iglesia, de la casa, dentro o fuera de la iglesia. Vamos a tener problemas con seres humanos, es cierto. Pero esos problemas son instigados ¿por quién?
por Satanás. Satanás quiere usar a esas personas para hacernos la vida imposible. Y si nosotros nos fijamos en las personas, vamos a empezar a sentir algo en contra de ellas. Y perdemos la batalla. Pero si podemos mirar más allá de la persona y ver que nuestro verdadero enemigo no es la persona, sino el espíritu o los espíritus que están usando a la persona para dañarnos a nosotros, entonces vamos a triunfar. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Tenemos lucha? Sí tenemos lucha, pero nuestra lucha no es en el plano humano, es en el plano espiritual. Ahora, ¿contra quién tenemos lucha? Satanás tiene un reino perfectamente organizado que es una imitación del reino de Dios. Y noten bien, principados, que son los de más elevada condición en el reino de Satanás, principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, y contra malos espíritus o malicias espirituales, ¿dónde? Bueno, la lucha no es en el plano humano o el plano terrenal, la lucha es en el plano, ¿qué? Espiritual, es en lugares celestes. Y tenemos que aprender a luchar contra los espíritus malos en lugares celestes, si queremos vivir una vida cristiana victoriosa. Como individuos, como iglesias, tenemos que aprender a luchar. Claro, cuando nos introducimos a la guerra espiritual, no vamos a atacar a los principados. Empecemos con las malicias espirituales, con los malos espíritus. Porque no tenemos la experiencia, no tenemos la capacidad de enfrentarnos a los meros cabezones en el reino de Satanás. Algunos que desde el principio quieren atacar a Satanás mismo. Y Dios sabe que nosotros no estamos preparados para eso. Por eso no va a permitir que Satanás o alguno de sus lugartenientes más astutos y más poderosos nos ataquen. Dios va a permitir que seamos atacados por espíritus que nosotros pudiéramos manejar o que nosotros pudiéramos derrotar, para ir tomando experiencias en la guerra espiritual. Leamos otra vez el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias o malos espíritus. ¿Dónde? En lugares celestiales. Ustedes vieron eso, gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo se llama el reino de Satanás? Le dije el otro día. Se llama potestad de las tinieblas. Potestad de las tinieblas, o reino de las tinieblas. Nuestra lucha es contra un reino perfectamente organizado. Satanás ha imitado muchas de las cosas que pertenecen al reino de Dios en su afán de engañar, si fuere posible, a la misma iglesia de Jesucristo. Por tanto, versículo 13, ya sabiendo que hay una guerra declarada, que vamos a tener una lucha intensa en contra de principados, potestades, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomad toda la armadura, la tenemos que tomar, la tenemos que vestir. Hay una diferencia entre armadura y armamento. A ver, ¿habrá alguna persona que sepa la diferencia? ¿Qué es armadura? Es como uniforme. Es defensiva, la armadura es defensiva, nos recubre, nos protege. Ustedes no han visto las ilustraciones de las antiguas armaduras que usaban los romanos y otros, que los protegían de dardos, de flechas, de lanzas. Claro, con las armas modernas, sofisticadas que se usan, por eso los soldados ya no lo usan. Si muchos se ponen un chaleco, ¿qué? Antibalas, esa sería la armadura. Y aún eso, pues con, ¿qué podríamos decir? Proyectiles de alta potencia, eso no sirve para nada. Podría hacer que una bala yo no sé nada de armas porque nunca he tenido una pistola ni jamás la quiero tener. Entonces yo no sé de 38, 45, lo que sea. Pues las pistolas, digamos, de más bajo calibre o de más baja potencia, tal vez un chaleco antibalas proteja a la persona, pero ya con algunas de las armas
que están usando hoy, esas ametralladoras, ¿cómo se llaman? UCI, etcétera, etcétera, eso es completamente inútil. Bueno, tomad toda la armadura de Dios. Entonces la armadura es defensiva. El armamento es ¿qué? Ofensivo. Y entre toda esta descripción ustedes van a ver que hay piezas de la armadura y también hay armamento. O sea, hay armadura para defendernos y hay armamento para lanzarnos al ataque. Bueno, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y les puedo decir, hermanos, día malo va a llegar para todos. Todos vamos a tener nuestro día malo. Podemos pasar meses, aún años, tranquilos, sosegados, en perfecta paz, pero va a llegar el día en que el diablo nos va a dar un golpe de muerte. Nos va a atacar en alguna área de nuestra, va a atacar la familia, va a atacar la economía, va a atacar todo lo que él pueda atacar. Hay día malo y tenemos que prepararnos para eso. Por eso dice así, que debemos prepararnos tomando la armadura, revistiéndonos la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo, ¿qué podamos hacer? No sucumbir, sino resistir. Para que podáis resistir el día malo y estar firmes. Vuelve a enfatizar eso, en una actitud de ¿qué? De no rendirse, no doblegarse, estar firmes en nuestro lugar, habiendo ¿qué? ¿Qué significa eso? Habiendo quemado hasta el último cartucho, no vamos a ceder. Nos vamos a defender aunque sea con la mano limpia. ¿Me entiende? Podemos arrojar todas las flechas o podemos disparar todas las balas y cuando se nos acabaron las municiones, todavía vamos a estar parados firmes en nuestro lugar. ¿Me comprenden, mis hermanos? Eso es lo que significa habiendo acabado todos nuestros conocimientos, habiendo acabado todos nuestros recursos, pero vamos a seguir firmes hasta el fin. Amén. Estad pues firmes, tercera vez que usa esa expresión, porque dice en el versículo 11, estar firmes, en el versículo 13, estar firmes, y el versículo 14, estar firmes. 3 veces Dios nos dice que tenemos que estar ¿cómo? Firmes, ni ceder un ápice. No dar un paso atrás, no retroceder, si no podemos avanzar, por lo menos que mantener nuestra posición que hemos ocupado. Estad pues firmes, ahora empieza a describir la armadura y no la vamos a estudiar, pero esta armadura cubre al hombre desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero hay una parte del cuerpo que no cubre. ¿Y cuál es? La espalda. O sea, hay que hacerle frente al enemigo. Si usted le da la espalda, si sale huyendo, usted está indefenso. Porque esta armadura no cubre la espalda. ¿Lo escucharon bien? Bueno, dice, estad pues firmes, Señor, vuestros lomos de verdad, vestidos de la cota o el pechero de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno tiene ¿qué? Armas con las cuales también nos ataca a nosotros. ¿Y cómo llaman las armas que usa el diablo en contra de nosotros? Dardos de fuego, que el maligno va a arrojar en contra de nosotros, que si no estamos cubiertos con la armadura, ¿van a qué? Van a ser blanco de nosotros y nos van a hacer inmenso daño. Nos pueden herir y nos pueden matar. Pero noten que va describiendo toda la armadura. Ustedes han oído estudios, mensajes sobre esto, de modo que yo no tengo que profundizarme. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salud, que es ¿qué? Es el casco que uno se coloca sobre la cabeza para protegerla, en este caso nuestra mente. Tomad el yelmo, el casco de la salud, y ahora cambia de la armadura ¿a qué? Al armamento. Y tomad ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Eso para qué sirve? Sí, un buen espadachín se defiende con la espada, pero ¿para qué es la espada más que todo? Para lanzarse a la ofensiva. Con la espada se ataca, con la espada se hiere.
o se mata al oponente. Bueno, pero esta no es nuestra única arma. ¿Cuál es la otra arma que tenemos aquí? Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda precaución y súplica en el Espíritu. Pues ya son dos armas que menciona aquí. ¿Cuál es la primera? La palabra. Dice la segunda, la oración. Y son las dos armas más efectivas que Dios nos ha dado. Armas hay otras, pero estas son las dos que menciona específicamente Efesios capítulo 6. Orando en todo tiempo. Esto muestra que la oración debe ser una práctica diaria. Pablo dijo, orad sin cesar. Vamos a excluir a César del grupo. ¿Hay algún César aquí? No, no dice César. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Eso debe decir que debe ser una práctica que nosotros, en la cual nosotros envolvemos habitualmente. Es una práctica. No solo debemos orar cuando estamos en un apuro, no debemos solamente orar cuando estamos en una crisis, debemos orar todo tiempo, orando en todo tiempo, y ahora dice, con toda precaución y súplica en el Espíritu, orando en el Espíritu, y velando en ello. Como dijo Jesús, velad y orad, ahí está velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, lo que da a entender que la oración no debe ser solo de petición, debe ser también de intercesión. Orando por todos los santos. Amén. Y por mí, especialmente por los siervos de Dios. Muy bien. Entonces, tenemos armadura, tenemos armamento, porque estamos empeñados en una guerra, querramos o no. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted fue reclutado en el ejército de Dios. Y solamente hay dos posibilidades, que usted sea un buen soldado o un mal soldado. Y la mayoría de nosotros somos ¿qué? Malos soldados. Algunos por ignorancia, otros por, palabra muy guatemalteca, dejadez. ¿Qué es dejadez? Descuido. Descuido. Muy bien. Entonces, lo que queremos ver aquí en Efesios capítulo 6 es que la guerra espiritual es una ¿qué? Realidad. Me gusta más la palabra lucha que guerra, aunque no la usan con tanta frecuencia, porque la lucha es una guerra a la distancia o es una guerra cuerpo a cuerpo. En la lucha libre, cuerpo a cuerpo, que es lo que quiere decir que vamos a tener que enfrentarnos cuerpo a cuerpo, espíritu a espíritu, al enemigo. Hay mucha gente que le gusta la guerra espiritual, pero la llaman estratégica y están atacando al diablo que está por ahí asentado en las nubes, con armas de gran potencia, misiles, cohetes. Esta guerra es personal, hermano, y es muy cercana, muy íntima. Por eso el apóstol Pablo no usa guerra, él usa ¿qué? Lucha en este pasaje. Muy bien. Entonces, ¿cuántos creen que sí hay guerra? Y que la guerra no es solamente con principados que andan por ahí flotando en la atmósfera, sino que la lucha puede ser aquí, a corta distancia. Y que nos vamos a tener que embarrar. No vamos a poder dispararle al enemigo con misiles y con cohetes, sino que a veces tenemos que agarrarnos brazo a brazo, cuerpo a cuerpo con el enemigo. Amén. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12. Recuerden que la lucha es en lugares celestes, o mejor dicho, la lucha es en el plano terrestre, pero con espíritus que habitualmente habitan ¿dónde? En los lugares celestes. Principados, potestades, y notaron bien, gobernadores. Está hablando de los espíritus territoriales, los que operan en las urbes, los que operan en las naciones. Una cosa que vamos a descubrir es que a los demonios se les asigna un lugar donde ellos tienen que habitar y tienen que operar.
¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue a Gadara? Se enfrentó con un espíritu llamado Legión, que a mi parecer era el principado, la potestad de esa región del mundo. Los demonios buscan una persona en la cual puedan ellos reposar. Y yo creo que esos demonios que llevaban por nombre de Legión reposaban en el cuerpo ¿de quién? Del Gadareno. Cuando Jesucristo los enfrentó con el propósito de echarlos, ¿qué le pidieron los demonios a Jesucristo? ¿Que no los qué? No. Dos cosas, que no los mandara al abismo, pero antes de eso dijo que no los sacara de aquella provincia. Habían sido asignados a esa provincia. Y lo que los demonios me han dicho es que cuando los sacamos de un cuerpo o los sacamos de un área, ellos vuelven avergonzados ante Satanás. Y Satanás se ensaña de ellos, los castiga. Varios demonios me han dicho que los crucifica. Se ensaña porque regresan derrotados, humillados, vencidos. El diablo es malévolo aún con sus propios demonios. ¿Usted cree que hay amistad entre los demonios? ¿Cree que hay cariño entre los demonios? Se odian a muerte ellos. El amor no se conoce en el mundo infernal, no el verdadero amor. Hay un amor pasional, que es concupiscencia, que es lascivia, pero eso no es amor verdadero. El amor ágape o el amor fileo, eso solo existe en el reino de Dios. En el reino de Satanás lo que hay es rencor, odio, enemistad, aún entre los mismos demonios. Y este demonio le pidió a Jesús que no lo echara fuera de aquella provincia, o que no lo echara, lo arrojara en el abismo. Y pues, ellos temían las consecuencias. Volver al diablo vencidos, humillados, hermanos amados, para ellos hubiera sido fatal. Bueno, leamos Apocalipsis 2, hermanos, donde se describe la lucha en los aires. Y esta lucha, como dije yo en las notas, lástima que no la leyeron previo a esta clase. ¿Cuántos leyeron estas notas sobre la realidad de la guerra espiritual? Bueno, hemos estado sobrecargados, pero hermanos amados, esta lucha yo creo que se viene librando desde hace centurias, tal vez desde el principio de la creación. Y yo digo aquí que si los ángeles hubieran podido resolver esta guerra, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué se ha prolongado la guerra? Cientos y miles de años. Los ángeles por sí solos no pueden vencer a Satanás y los demonios. Escúchenme bien, los ángeles necesitan de nosotros. Los ángeles necesitan que nosotros nos envolvamos en la guerra espiritual al lado de ellos. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Aquí en las hojas yo digo que los ángeles necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Lo voy a repetir. Los ángeles necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Especialmente en la guerra espiritual. Porque nosotros tenemos medios y tenemos armas que ellos no tienen. Bueno, leamos Apocalipsis 12, del 7 al 11, y después vamos a comentar algunas. Yo, hermanos amados, les vuelvo a insistir, estos estudios van para largo. Se requieren horas para estudiarlos, para poderlos entender y para poderlos poner en práctica. Lamentablemente, debido al programa, pues no nos podemos detener mucho tiempo. Leamos el versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. ¿Qué dice? ¿Sería una escaramuza? ¿Sería un pequeño enfrentamiento armado, encuentro armado entre dos patrullas? No, esta es una conflagración a nivel universal, podemos decir. Dice la Biblia, una grande batalla en el cielo. En el inglés, en la versión King James, dice una guerra. Una guerra consiste en muchas batallas.
Si ustedes han leído la historia de la Segunda Guerra Mundial, ustedes sabrán que habría famosas batallas tanto en el teatro europeo como el teatro pacífico. ¿Cuántos no han oído de la batalla de Normandy en la invasión de Francia? ¿O cuántos no han oído hablar de la batalla de Iwo Jima en el lado opuesto entre Estados Unidos y Japón? Una guerra consiste de muchas batallas, de modo que la palabra aquí se refiere a una guerra, no tanto a una batalla. Es una grande batalla en el cielo. Ahora noten los dos ejércitos. ¿Cuáles son? Rápidamente, hermanos. Miguel y sus ángeles lidiaban ¿contra quién? Dragón y sus ángeles. Dos ejércitos. ¿Quién comanda el ejército de Dios? Miguel. ¿Y Miguel qué es? Es un arcángel. ¿Cuántos arcángeles hay? La Iglesia Católica dice que hay 7. Y aquí apunté algunos de los nombres de ellos: Gabriel, Rafael, Remiel, Sariel, etcétera. El único arcángel que se menciona por nombre en la Biblia es ¿quién? Miguel. En Daniel se llama uno de los principales príncipes, lo que da a entender que él es uno de varios, que hay varios arcángeles, pero el único que es mencionado por nombre es Miguel. También los judíos le han dado nombres a arcángeles como Uriel, Jeudiel, Salatiel, etcétera. Entonces los judíos tienen sus arcángeles, los católicos tienen sus arcángeles, pero el único mencionado por nombre en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es ¿quién? Miguel. Él es... Ay, Señor, permítame un momentito, voy a apagarlo. ¿Aló? Sí, con él habla. Miguel es el ángel guerrero de Dios, o sea, es el comandante del ejército de Dios. Claro, hay un comandante en jefe, ¿y cómo se llama él? Jesucristo. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tuvo a Eisenhower, y tuvo a Patton, tuvo a Marshall, generales. Pero ¿quién era el general en jefe? ¿Quién era el comandante supremo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién? El presidente de la República. Pues en el ejército de Dios, el comandante en jefe es ¿quién? Jesucristo. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero debajo de él está Miguel, y Miguel es el que dirige los ejércitos de Dios al campo de batalla. Ahora, ¿quién comanda el ejército de Satanás? Satanás mismo. ¿Y por qué? Porque él no confía en nadie. Él no le va a delegar esa función a algún lugarteniente que después se levante contra él y lo traicione como él traicionó a Dios. Es que el que traiciona teme ser traicionado. El que es desleal cree que todos les van a ser desleales. Y como el diablo traicionó a Dios, él teme que algunos de sus subalternos lleguen también ¿a qué? A traicionarlo a él. Entonces él no puede delegar la función. Él sale frente a su ejército al campo de batalla. Por eso dice aquí el dragón y sus ángeles. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Sigamos leyendo, versículo 8. Y no prevalecieron, y su lugar fue más hallado en el cielo. O sea, aquí está hablando de la derrota. No prevalecieron. ¿Y qué sucedió? Y su lugar no fue hallado más que en el cielo. ¿Cuántos cielos hay? Algunos dicen que hay 3, algunos dicen que hay 7. Todas estas cosas son indeterminadas, hermanos, porque la Biblia nos habla del tercer cielo, pero puede que haya 4º y 5º y 6º y 7º, y pueden haber muchos cielos. Ahora les quiero preguntar, ¿dónde está el cielo? Señáleme el lugar donde está el cielo. Levante, señale, para allá, para allá. Y si uno está al otro lado de la tierra, ¿para dónde? ¿Ah? ¿Está arriba o está abajo? En el mundo material hay primer cielo, que es la atmósfera y la estratosfera; segundo cielo, que es ya el firmamento, y dicen que el tercer cielo es donde Dios habita.
Mire, el cielo podría estar aquí mismo. Solo que es otra dimensión muy diferente a la dimensión en la cual estamos viviendo actualmente. La Biblia dice, ausente el cuerpo, inmediatamente ¿qué? Presente con el Señor. Es como salir del mundo material al mundo espiritual. Nosotros no sabemos dónde está el cielo. No podemos señalar el lugar exacto donde está el cielo. ¿El cielo será un lugar físico o será un lugar espiritual? ¿Ah? ¿Y por qué la Biblia describe al cielo con calles de oro y con mar de cristal y todo lo demás? ¿Quién habita el cielo? Dios, Él es espíritu. Y todos los seres angelicales son espíritus. Entonces, ¿será el cielo un lugar físico o será un lugar espiritual? A ver, ¿cuántos creen que es un lugar espiritual? ¿Y cómo entonces en el cielo hay cuerpos físicos? Si es un lugar espiritual. ¿Cuántos cuerpos físicos hay en el cielo? ¿Ah? Por lo menos 3. ¿Cuáles son? El de Jesús, Enoc y Elías. Por lo menos. Es que hay muchas cosas que no sabemos, hermano. Ahora miramos por espejo en oscuridad, mas entonces cuando venga lo que es perfecto, veremos ¿qué? Cara a cara. Ahora conocemos en parte, entonces conoceremos como somos conocidos. Hay cosas que ni debemos tratar de averiguar. ¿Ah? Debemos esperar que Dios a su tiempo, a su manera, nos dé a conocer las cosas. ¿Para qué nos vamos a perder nuestro tiempo tratando de especular acerca de cosas que la Biblia no define o no aclara? ¿Está bien? Sigamos leyendo, hermano, ¿están conmigo? Bueno, versículo 9. Y fue lanzado fuera. Y esta es una acción violenta. Fue arrojado, fue lanzado. No se le pidió, por favor, que se largara. Fue una acción intempestiva, violenta, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Hay 2 acciones del diablo aquí mencionadas en Apocalipsis 12. En relación a la humanidad, él es el ¿qué? El engañador, versículo 9. Pero en relación a la iglesia, él es el acusador, versículo 10. Hay una diferente función. Con la humanidad irredenta, Satanás es ¿qué? El engañador. Pero con la iglesia redimida, Satanás es el acusador. Ahora el diablo intenta engañar a los hijos de Dios y creo que en muchos casos lo logra. Pero si estuviéramos bien versados en las verdades bíblicas, el diablo no podría ¿qué? No podría engañarnos. La Biblia dice que en los fines del tiempo el diablo va a tratar de engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? A los mismos escogidos. ¿Saben ustedes que hay una diferencia entre llamados y escogidos? Muchos son los llamados a la vida eterna, pero pocos los escogidos. Dentro de el conglomerado de llamados hay un grupo especial de hombres y mujeres llamados los escogidos de Dios. Y esos escogidos van a jugar un papel muy, muy importante en estos tiempos finales. Y el diablo va a dirigir su ataque más que todo en contra de los escogidos y los va a tratar ¿de qué? De engañar. Si fuere posible, lo que da a entender que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque los escogidos van a tener tal conocimiento de la palabra y tal discernimiento del Espíritu que no se van a dejar engañar fácilmente. Pero ¿qué podemos decir de los demás? De los llamados que no creen en la guerra espiritual y que no les interesa asistir a un seminario como este, aprender acerca del diablo y los demonios y lo que ellos hacen y lo que ellos provocan, etcétera, etcétera. Fácilmente engañados, fácilmente engañados. Sigamos leyendo. Amén, hermanos. Noten el versículo 9. Fue lanzado fuera, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la potencia de Jesucristo. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Cuando Satanás sea ¿qué? Arrojado, lanzado. El reino de Dios no se ha manifestado plenamente en la tierra porque Satanás todavía no ha sido ¿qué? Lanzado, arrojado. Noten, allí dice, ahora es un momento de tiempo. Ahora es un adverbio que establece un tiempo definido. Ahora que Satanás ha sido lanzado, que Satanás ha sido arrojado, ahora va a venir ¿qué? La salvación. Y usted dirá, y no tenemos la salvación, tenemos apenas ¿qué? Un vislumbre. Tenemos las arras de nuestra herencia, pero todavía no tenemos la herencia. Hay ciertos aspectos de la salvación que todavía no los conocemos ni los disfrutamos. Hay una salvación que todavía nos espera. Lean 1 Pedro 1:5, alguien que lo lee, por favor. Todas estas son ramificaciones del pasaje que estamos considerando, y hermanos amados, no podemos detenernos mucho tiempo a considerar cada cosa. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para la salvación que ha de ser ¿qué? Revelada o manifestada. ¿Cuándo? Esta es la salvación de la cual habla Apocalipsis capítulo 12. Hay aspectos de la salvación que todavía nosotros no conocemos. Nosotros tenemos un anticipo. Un anticipo. La salvación que nosotros conocemos más que todo es el perdón de los pecados. Y la esperanza, la vida eterna. Pero ustedes no han visto, miren hermano, la salvación grande que Cristo proveyó para nosotros incluye no solo el perdón de los pecados, la salvación del alma, incluye la sanidad del cuerpo, a tal grado que entramos a una salud perfecta en la cual nunca nos vamos a enfermar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas ¿qué? Salud. Eso quiere decir que vamos a gozar de una salud perfecta. ¿Jesucristo alguna vez se enfermó? Yo creo que la iglesia va a entrar a una etapa en la cual el creyente en Cristo que vive por fe y anda por fe no se va a enfermar. La enfermedad no va a ser mella en su cuerpo, pero eso es parte de la gran salvación. La liberación es parte de la salvación. Pero ¿cuántos creyentes hoy conocen la salud o la sanidad en Cristo? ¿Cuántos conocen la liberación? La mayoría de los creyentes hoy están conformes con ser ¿qué? Como lo han dicho hasta pastores, a mí no me hable de sanidad, no me hable de liberación, a mí no me interesa eso, con tal de saber que si me muero, me voy al cielo, con eso me basta. Para ellos la salvación es un boleto de ¿qué? De ida al cielo, un pasaje al cielo. Es un seguro de vida eterna, pero esa no es la salvación. La salvación, mis hermanos, incluye el perdón de los pecados, o sea, la salvación como la conocemos hoy. Incluye la santificación, la liberación, la sanación, la transformación total de nuestras vidas, la restauración de la imagen de Cristo Jesús en nosotros, la glorificación de nuestro cuerpo. Todo está incluido entre un paquete que se llama ¿qué? La salvación. Y nosotros lo que tenemos hoy es apenas un ¿qué? Un preludio, un anticipo de esa gran salvación. Y sin embargo la mayoría de los creyentes con eso se conforman. Es como que a usted le dejara una herencia de 100 millones de quetzales y mientras se resuelve el asunto legal, le dice, digámosle, el albacea o el que está encargado de la herencia, aquí le voy a dar 100,000 quetzales para que se sostenga, se entretenga con ellos mientras sale la herencia completa. La herencia incluye propiedades y granjas, fincas o lo que sea.
Usted agarra los 100 quetzales y con eso se va a conformar sabiendo que tiene derecho a 100,000, no 100,000. Perdón, usted agarra los 100,000 quetzales sabiendo que tiene derecho a 100 millones. Pues así estamos nosotros. Estamos conformes con lo poco que tenemos todavía en Cristo Jesús. Cuando es una salvación grande. Ahora, ¿cuándo va a ser manifiesta esa salvación? En todos los aspectos, en todos los alcances. ¿Cuándo? Cuando Satanás se ha vencido y se ha arrojado del lugar de influencia que el Espíritu Santo, pero en una forma bastante limitada. ¿Cuándo se va a manifestar el reino de Dios en plenitud? ¿Cuándo qué? Cuando Cristo venga. ¿Cristo viene a qué? Alguno dice, arrebatar la iglesia. Cristo no viene a eso. El arrebatamiento de la iglesia es solamente un hecho circunstancial. Cristo viene a establecer su reino en la tierra. Pero antes de que Él establezca el reino en la tierra, ¿va a qué? Va a arrebatar a su iglesia, a los vivos, a los muertos, los va a arrebatar para que se reúnan con Él en el aire para entonces descender con Él a la tierra y establecer su reino. ¿Están de acuerdo con eso? Para muchos que el arrebatamiento es el evento máximo del futuro. Bueno, amados, el arrebatamiento es una cosa insignificante realmente entre los planes de Dios para la iglesia y para la humanidad. El plan de Dios es venir, que su Hijo venga a establecer un reino milenial, terrenal, un reino de paz y de orden, de justicia, de prosperidad en la tierra. ¿Cuándo va a venir ese reino? Según dice aquí, ahora ha venido el reino de Dios. ¿Cuándo va a venir? Cuando Satanás sea arrojado. ¿Y cuándo y cómo va a ser arrojado de Satanás? Cuando la iglesia se envuelva en la guerra espiritual. ¿Por qué creen ustedes que el diablo se opone tanto a este ministerio? Porque él sabe que cuando la iglesia se instruya y la iglesia se envuelva en la guerra espiritual, como lo va a tener que hacer, quiera o no quiera, entonces ¿qué va a suceder? Va a venir Cristo ¿a qué? A establecer su reino a la tierra. Claro, antes de que establezca el reino, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente. ¿Para qué? Para recibir al Señor que viene a la tierra a establecer su reino, a recibirle y acompañarle en su ingreso a la tierra para establecer su reino. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cuántos quieren que Cristo venga? Entonces, ¿qué debemos estar haciendo en preparación? Guerra espiritual, para preparar el camino, para preparar el ambiente, para que Cristo pueda venir a establecer su reino en la tierra, sencillamente. Bueno, ahora ha venido la salvación y la virtud del reino de Dios y la potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, noten la palabra hermanos, ¿acusador de quién? Nuestros hermanos en Cristo, o sea, los que son parte de la iglesia de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios de día y de noche. Ahora noten esto, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son los llamados a vencer a Satanás y expulsar a Satanás del lugar que él ocupa actualmente en la esfera celeste? ¿Quiénes? Ellos. ¿Cuál es el antecedente de la palabra ellos? ¿Será la palabra ángeles del versículo 7 o será la palabra hermanos del versículo 11? Digo, del versículo 10. ¿Cuál es el antecedente más cercano? Hermanos. Entonces, ¿quiénes son los que van a vencer al diablo y arrojar al diablo? ¿Por qué no lo han hecho los ángeles? Porque no pueden. La lucha ha sido interminable, ha sido no años, siglos entre los ángeles y los demonios. Miguel y sus ángeles enfrentando a Satán y sus ángeles.
Ahora, ¿por qué? Porque ellos no tienen las armas necesarias para cumplir esa delicada misión. ¿Cuáles son las armas? Aquí lo dice. ¿Y ellos la han vencido con qué? La sangre del Cordero. Por el testimonio, la palabra de su testimonio. ¿Y por qué? Porque no han amado a sus vidas hermanos. Son tres cosas. Bueno, primero, ¿podrán los ángeles usar la sangre de Cristo como arma en contra de Satanás? No. ¿Por qué? Primero, porque no la han experimentado ni la entienden. Los ángeles no han experimentado la salvación, ni necesitan experimentarla. ¿Me comprenden? Cuando Cristo vino a cumplir el plan de salvación, ¿tomó cuerpo de ángel o tomó cuerpo de hombre? ¿Por qué no tomó un cuerpo angelical? Tenía que ser semejante a los hombres, ¿en qué? En todo, para poder cumplir el plan de salvación. Él tenía que identificarse con el hombre, porque él venía a sufrir y a morir. ¿Por quién? Por los hombres, todos los hombres de todas las razas, lenguas y naciones. Mire, hablamos en Hebreos para corroborar esto. Los que me conocen saben que yo uso la Biblia antigua, y algunos dirán, ¿y usted por qué sigue usando la Biblia antigua? Porque soy anticuado. Soy una antigüedad. Pero sin broma, yo creo que todavía la Biblia antigua, la versión antigua es la mejor de todas. Yo hago estudio comparativo y tengo diferentes Biblias en inglés, en español, y a veces las consulto con ellas, y todavía estoy convencido que la mejor traducción es la Biblia antigua, porque no estaba coloreada por las ideas teológicas de los traductores. Por ejemplo, la versión que ustedes tienen en la mano, trabajaron personas que no eran ni siquiera cristianos, eran lingüistas, eran renombrados lingüistas. ¿Pero qué entendían ellos de las cosas espirituales? Otros eran teólogos de las escuelas modernas, o sea, como la neoortodoxia, el liberalismo teológico. Y claro, ellos al leer eran influenciados, ¿por qué? Por su doctrina. Si, por ejemplo, yo le pongo a ella unos anteojos verdes, ¿cómo va a ver todas las cosas? Verdes. Y si a él le pongo anteojos rojos, ¿cómo va a ver todas las cosas? Y la descripción de ella concordará con la descripción de él. Van a ver las cosas diferentes. Y eso solo el asunto de color. Ustedes no han visto aquellos espejos que distorsionan, que hacen que una persona aparezca requete gorda y después requete flaca, y pues así son las escuelas teológicas, nos hacen ver las cosas como las mismas cosas desde diferente punto de vista. Y muchos teólogos se dedicaron a traducir la Biblia, pero claro, le dieron su, más que traducciones, interpretación. Ahora, los que tradujeron la Biblia antigua no estaban influenciados por estas escuelas teológicas modernas. De modo que por eso creo yo que es más digna de confianza. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículo 16. Porque ciertamente, y voy a intercalar aquí, Jesucristo cuando se encarnó no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Ahora la versión de ustedes cambia. Aquí dice que cuando Cristo vino a consumar el plan de salvación que está descrito en el versículo 14 y 15, Él tomó, pero no tomó a los ángeles, sino que tomó ¿qué? La simiente de Abraham. Él no se hizo ángel, se hizo hombre para poder redimir al hombre. Ese era uno de los requisitos. ¿No comprenden, mis hermanos? Y la explicación está más clara en el versículo 17, por lo cual debía ser ¿qué? En todo semejante a ¿quiénes? A los hermanos. Esto viene a confirmar lo que dice el versículo anterior en la versión antigua.
Él no se revistió de un cuerpo angelical, se revistió de un cuerpo humano, porque era necesario que Él fuera en todo semejante a los hermanos, en todo menos su pecado, porque Cristo fue perfectamente humano, mas sin pecado. La única diferencia entre el Señor Jesucristo y cualquiera de ustedes, el hermano Elliot, el hermano Miguel o quien sea, era que Jesucristo era sin pecado. De resto no había diferencia. Él no era más bonito que ustedes, ni más. Él era un hombre común y corriente que se perdía entre una multitud. La Biblia dice, sin parecer, para que lo decíamos. Él no hubiera sido un famoso artista de cine o de televisión, no era un guapote, no era el traidito de la película. Era un hombre así, de aspecto ordinario, como cualquier ser humano, pero sin pecado, es la única diferencia. Y claro, por no tener pecado, tenía un cuerpo perfecto, una mente perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué estamos diciendo entonces, hermanos? Volvamos aquí a Apocalipsis. Los ángeles no experimentan la salvación ni entienden la salvación. ¿Sabe lo que me dijo un ángel una vez en una manifestación angelical? Dijo, nosotros no entendemos cómo Dios puede amar a los seres humanos que son tan despreciables. Ese es el concepto que ellos tienen. Nosotros, ¿saben por qué? Porque nos siguen y nos vigilan y se dan cuenta de todas las barbaridades que nosotros hacemos, aun siendo cristianos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de... Aquí esto está lleno de ángeles. Usted no los ve, quizás ni los siente. ¿Y saben por qué? Porque somos demasiado, ¿qué? Insensibles. Demasiado carnales. Los ángeles mire, día y noche los ángeles están pendientes de nosotros. Y cuando usted se pega esa rabiata, ellos se dan cuenta. Y cuando usted dice esa mentirosa, ellos se dan cuenta. Y cuando usted seduce o se deja seducir para cometer un acto inmoral, ellos se dan cuenta. ¿Qué concepto pueden tener de nosotros? Yo no sé cómo Dios puede amar a los seres humanos, me dijo el ángel. Ellos no entienden la salvación. Amén. Y por lo tanto ellos no pueden usar la sangre de Cristo como arma, porque ellos no experimentaron los beneficios de la muerte redentora de Cristo Jesús. Cristo en la cruz derramó hasta la última gota de la sangre, de su sangre por nosotros. Por eso se necesitaba un cuerpo físico. Los ángeles tienen cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. ¿O piensan ustedes que los ángeles son una nebulosa que está flotando por ahí en el espacio? Los ángeles tienen cuerpo, tienen forma, pero es un cuerpo espiritual. Pero es un cuerpo que no tiene sangre. Y para redimir a la humanidad, Jesucristo tenía que ser ¿qué? Tenía que ser un hombre para poder dar su vida, dar su sangre. ¿La vida está en qué? La sangre. Entonces, ya estamos entendiendo un poquito. Ellos no pueden usar la sangre de Cristo Jesús porque no han experimentado el poder de la sangre de Cristo Jesús. No pueden invocarla, no pueden, ¿cómo podemos? Rociarla, no pueden. Mire, por fe usted puede hacer cualquier cosa, pero ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no han experimentado ni han entendido el plan de redención. Mire, ni usted ni yo lo entendemos tampoco. Lo experimentamos y en parte lo entendemos, pero hermanos amados, hay tantos aspectos de la redención que todavía no nos han sido reveladas. ¿No lo dice la Escritura? Ahora, ¿cuál es la segunda arma? La palabra es su testimonio. ¿Cuántos ángeles tienen testimonio personal? Se ha parado aquí en la plataforma de Cristocentro a decir, yo antes era un borracho y ahora ya no chupo, o antes era un drogadicto, ahora no me drogo. Nunca, un ángel nunca puede testificar. ¿Por qué?
Y nosotros sí tenemos ¿qué? Palabra de testimonio. Con el testimonio personal de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, nosotros podemos vencer a Satanás. Y porque no han amado sus vidas hasta la muerte, los ángeles son seres como inmortales. Dice que los que van a participar en la primera resurrección ya no pueden morir porque son iguales a ¿quiénes? A los ángeles. Los ángeles ¿cómo son? Inmortales. Y los que participen de la primera resurrección también van a ser ¿qué? Inmortales. ¿Puede un ángel dar su vida por Cristo? ¿Puede ser un ángel un mártir por la causa de Cristo? No puede, aunque quiera no puede, porque Él es inmortal. Pero también dice, lea lo que dice ese versículo, hermanos. En el versículo 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, ¿y qué más? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto también habla de la muerte a sí mismo. ¿Qué decía Pablo? ¿Yo muero qué? Todos los días. Fue ayer o antier que hablábamos del hombre viejo, que hay que amortiguarlo, hay que mortificarlo, hay que llevarlo ¿a dónde? A la batería está roja hay que llevarlo a la cruz. Eso es morir a nosotros mismos. ¿Cómo? Esa es la muerte a sí mismo. Esa es la muerte a sí mismo, hermanos. Ahora, ¿un ángel puede morir a sí mismo? Nosotros sí, voluntariamente, podemos morir a nosotros. Mire, una cosa que he descubierto en la guerra espiritual, que la gente que es muy egocéntrica no sirve como guerrera. Se protege mucho, está protegiendo su reputación, está protegiendo su salud, está protegiendo todo. Y un verdadero guerrero es el que no le importa nada, no le importa ni lo que piensen, ni lo que digan, ni lo que hagan con él. ¿Me comprende? Ha muerto a sí mismo. Eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos: tome su cruz y sígame, muera a sí mismo. Su cruz, la cruz que él mismo se ha labrado, tómela. Es un acto de nuestra voluntad. Bueno, de todos modos, ahí hay tres armas que los ángeles no pueden ¿qué? Usar. La sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y porque no han amado su vida de la muerte. O sea, están dispuestos a morir, si fuera necesario, físicamente, pero también mueren a sí mismos, mueren a su ego, a su yo personal, mueren a la carne, mueren al hombre viejo, crucifican al hombre viejo para ser efectivos ¿en qué? En la guerra espiritual. O sea, la guerra interna tiene que resolverse antes de que podamos ser efectivos en la guerra ¿qué? Externa, la guerra cósmica. ¿Comprenden, mis hermanos? Tenemos que ganar nuestra guerra personal antes de que Dios nos pueda usar para ganar la guerra a un nivel más amplio. Bueno, hermanos amados, Satanás fue herido en la cruz, pero el cumplimiento de eso está en nuestras manos. Nosotros, mire, el diablo, una de las cosas que yo he descubierto en la guerra espiritual, hermanos, y ustedes van a tener estas notas y yo les animo a que las lean, las estudien con la Biblia abierta. No vamos a terminar, es imposible. El diablo sufre de amnesia. ¿Qué es amnesia? Porque el golpe que Satanás recibió en la cruz fue ¿dónde? Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá calcañar. El diablo está dundo, lelo, sonso. El golpe, él nunca se ha recuperado del golpe que sufrió en la cruz. Y él es olvidadizo. Quiere olvidar lo que le sucedió en la cruz, porque fue una derrota tan humillante, tan macabra, que él quiere olvidar.
Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Qué dice Efesios 3:10? Efesios 3:10. ¿Qué dice Efesios 3:10 acerca de esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ¿qué? Fue notificada o dada a conocer por la iglesia. ¿A quiénes? Nosotros tenemos una tarea de mantener al diablo informado acerca de qué tema. La multiforme sabiduría de Dios. Y noten que es una notificación. El juez toma una decisión y le encarga a ciertos, ¿qué podríamos decir? Oficiales a que notifiquen esa decisión. Cristo hizo la obra de la cruz, pero ahora la tarea de nosotros es ¿qué? Notificar. ¿Ah? Y tenemos que mantener al diablo notificado, porque de un día a otro él olvida. ¿Ah? Y le tenemos que notificar acerca de la sabiduría de Dios. Vayamos a 1 Corintios y vamos a descubrir cuál es la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3 habla de dos clases de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana, según el libro de Santiago, esta sabiduría no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es ¿qué? ¿Qué es? Pero diga las palabras despacio. Animal, terrenal y sensual o diabólica. La sabiduría del hombre, mire hermanos, muchas veces no viene de Dios. ¿Usted cree que es la sabiduría de Dios que el diablo está usando para crear estas armas de destrucción masiva? ¿Ah? ¿Será la sabiduría de Dios que el hombre ha usado para crear armas nucleares y armas biológicas y armas químicas para destruir a la humanidad? ¿Será la sabiduría de Dios la que el hombre está usando en todo esto de tomar lo que Dios creó para alimentación o para nutrición y convertirlo en una droga para destruir a la humanidad? No, hay sabiduría humana cuyo origen es diabólica. Y hay sabiduría divina. Ahora, ¿dónde está concentrada la sabiduría de Dios? Rápidamente, hermanos, tenemos que terminar. Capítulo 1, versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es ¿qué? Poder. Y también Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. ¿Lo oyeron bien? Lean otra vez el pasaje y se van a dar cuenta. En el versículo 23 dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para unos tropezadero, para otros locura, pero para nosotros que somos llamados, Jesucristo es sabiduría de Dios. ¿Pero cuál es Jesucristo? ¿El histórico? No. Jesucristo crucificado. Está hablando de la obra redentora que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario. Allí está encerrada la sabiduría de Dios. Ahora pasemos al capítulo 2, versículo 6. Empero hablamos sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Jesucristo, sabiduría de Dios. Pero Jesucristo crucificado, sabiduría de Dios. Nosotros hablamos esta sabiduría entre perfectos, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo, ¿quiénes son ellos? Pueden ser los principados y potestades o los regentes o reyes terrenales, o sea, los principados en lugares celestes y los principados en lugares terrestres, porque de los dos habla la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 13:1, cuando habla de los gobernantes humanos, ¿qué dice? Que nos sometamos ¿a quién?
a las potestades superiores. Ahí no está hablando que nos sometamos a los demonios, sino que nos sometamos a los gobernadores y magistrados que Dios ha puesto sobre nosotros en autoridad en asuntos civiles. ¿Lo están captando, hermanos? Aquí dice, cuando dice, la cual, versículo 8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, no solo se está refiriendo a los gobernantes humanos, sino también a ¿qué? Las potestades satánicas. Ahora ellos no conocieron la sabiduría de Dios. Oigan bien lo que dice aquí, porque si lo hubieran conocido, ¿qué dice? Nunca hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Es que la cruz era una trampa que Dios le tendió al diablo. ¿Y cuál era el cebo? El cuerpo inánime, exánime de Cristo Jesús en la cruz. O sea, Dios puso la trampa y en la trampa puso el cebo, lo que llaman aquí bocado. ¿Qué fue? Usted ve, cuando usted pone una trampa para cazar un ratón, ¿qué le pone? No le va a poner un pedazo de plástico ni un pedazo de vidrio, porque eso no le va a llamar la atención al ratón. ¿Qué le va a poner? Algún bocado sabroso, un pedazo de queso, un pedazo de carne, algo apetitoso. Y en la noche, en la oscuridad, el ratón, más que todo por el sentido del olfato y no de la vista, ¿no? ¿Qué hace? Capta el olor y se va a enterrar sus muelas, sus colmillos, sus fauces en aquel bocado, y cuando entierra el bocado, ¿qué sucede? Acciona la trampa y viene y le pega, ¡pum! O lo deja sonso o lo deja muerto de una vez. ¿No fue eso lo que le pasó al diablo en la cruz? Vio el cuerpo de Cristo colgando ahí y se le abalanzó y le enterró sus garras y le enterró sus muelas. Algunos han llegado a enseñar que aún Satanás invadió el cuerpo de Cristo. Y lo podría haber hecho por causa del pecado, porque Cristo llevó el pecado de todos nosotros en la cruz, lo que le daría aún derecho al diablo de invadir el cuerpo de Cristo. Lo haya hecho o no lo ha hecho, ¿qué sucedió en ese momento? Que el diablo se le abalanzó al cuerpo de Cristo y tal vez lo agarró así, para sacarle la última onza de vida que le quedaba en el cuerpo. Dice que en ese momento accionó la trampa. ¿Y cuál fue la trampa? La ira de Dios cayó sobre la cruz. ¿Y la peor parte la llevó Jesucristo o la llevó Satanás? Satanás. ¿Es cierto, hermanos? Dios descargó su ira en la cruz sobre el pecado, pero más que todo, ¿sobre quién? Sobre el diablo. Y nosotros tenemos que informarle al diablo que él está vencido y que Jesucristo en la cruz, como dice Colosenses 2:15, ¿qué dice? Despojando los principados y las potestades, Jesucristo los exhibió públicamente, o como dice otra, los puso a vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz, en sí mismo, en su cuerpo. ¿Dónde venció Jesucristo a Satanás? En su cuerpo, en la cruz. Allí despojó al diablo, allí exhibió al diablo, allí venció al diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordarle al diablo aquel evento que ocurrió hace 2000 años, pero que tiene vigencia hoy, en que Satanás fue vencido, humillado, quebrantado, derrotado en la cruz del Calvario. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, que nosotros tenemos que mantener, dar a conocer a los principados y potestades. Tenemos que estarles notificando de aquel evento que ellos quisieran recordar, pero no pueden, porque esa fue de la debacle para Satanás y para su reino. Amén. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Dónde lo hizo? Claro, durante su ministerio lo hizo cada vez que echó fuera demonios, pero ¿dónde fue? ¿Cuál fue la obra máxima de Cristo? No fue la liberación del endemoniado gadareno, no fue la liberación del niño lunático, fue la cruz.
Ahí fue donde venció a Satanás. Deshizo para siempre sus obras. Ahora aquí Hebreos 2, 14 y 15, el pasaje que vimos anteriormente, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de un cuerpo físico, él tuvo que participar de lo mismo, se tuvo que revestir de un cuerpo físico para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber quién. ¿Dónde destruyó Cristo a Satanás? En la cruz. Destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, en su cuerpo, en la cruz. Ese es nuestro mensaje al diablo hoy. Cuando usted está ministrando liberación, recuérdele eso a cada demonio que se le manifiesta. Manténgalo informado. Usted está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesucristo lo deshizo tus obras. Jesucristo te despojó, te humilló, te avergonzó. Mire, hermanos, hay que decirle, y el diablo empieza a gemir y a llorar y le agarra un temblor. Se asusta cuando uno le recuerda al diablo y a los demonios lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. El diablo no quiere que nosotros entendamos el misterio de la redención, porque cuando lo entendemos y lo aplicamos, somos invencibles en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos una inmensa tarea, hermanos. Tenemos que envolvernos en la guerra espiritual. Si no, esta guerra va a continuar por siglos. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Envuélvanse en la guerra espiritual y empiecen a combatir, empiecen a atacar, refresquenle la memoria 24 horas al día al diablo.